Hola, bienvenidos. Ok, muy bien. Vamos a empezar a definir lo que viene siendo una base de datos. Pero para ello necesitamos primero entender qué son los datos. Obviamente los datos, pues podemos llamarlo así como a cualquier nombre que se le da a alguna cosa. Puede ser algo real o puede ser algo abstracto. Y una base de datos, pues va a ser esa colección de datos que deben estar relacionados, estos datos deben estar organizados entre sí y después de esto, de estar organizados, relacionados, se van a encontrar almacenados en un servidor, salen en un servidor de base de datos y una vez que están almacenados en ese servidor, cualquier usuario o persona encargada de gestionar una base de datos puede consultarlos. ¿Sale? Entonces, la información también es el conjunto organizado de esos datos. Significa que esos datos ya están procesados, ya forman parte de una información, ya forman parte de dar a conocer algo, almacenan algo, entonces esa es la información. Algunas ventajas de emplear una base de datos, obviamente son muchas, también hay desventajas, pero considerando que tenemos una empresa, un negocio, tenemos o estamos en el ámbito escolar o en el ámbito que estemos, siempre se necesita de una base de datos. Puede ser física, puede ser puedes almacenarlo en algún servidor, entonces siempre se utiliza una base de datos, ¿sale? Entonces, algunas de las ventajas son, uno, que se controla la redundancia de los datos, o sea que vamos a tener datos que no se repitan, vamos a depurar datos, vamos a evitar la redundancia. Otro, tenemos la reducción de los riesgos de inconsistencia de la información. ¿Por qué? Porque a veces tenemos o cometemos errores en la información. Entonces aquí vamos a evitar todos esos riesgos. Otro, permite la integridad de los datos. ¿Qué significa esto? Que todos los datos van a estar seguros, van a estar almacenados muy bien ahí en nuestro servidor de base de datos. Otro, puede ser compartido con varios usuarios. Significa que si yo tengo una base de datos y la tengo almacenada en un servidor, yo como usuario de base de datos puedo acceder a esa base de datos, pero también remotamente otra persona, no necesariamente estar en tu ciudad, en tu mismo equipo, puede acceder a esa base de datos, ya sea para editar, insertar, consultar datos. Otro, reducción de espacio físico. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos que almacenar información, por ejemplo, en una escuela, tiene la documentación de muchos alumnos, tiene documentos que se van almacenados físicamente. Obviamente esos documentos ocupan un cierto espacio físico, un edificio. Entonces, en una base de datos se evitan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ya no se va a almacenar físicamente, sino que se almacena lógicamente mediante un servidor. Ahora ya no ocuparíamos espacios físicos para almacenar una base de datos. Entonces, una base de datos es muy importante implementarla. Ahora bien, hay muchas personas o tipos de usuarios encargados de manipular, manejar, consultar estos datos, estas bases de datos. Entonces, las personas o los tipos de usuarios son esas personas que tienen algún contacto con el sistema de base de datos. En este caso tenemos tres. Un administrador de base de datos. ¿Qué es el administrador de base de datos? Obviamente es la persona encargada de realizar la programación. O sea, él se encarga de crear la base de datos y él debe de garantizar que esa base de datos funcione correctamente para que las siguientes personas que van a hacer eh, uso de esa base de datos puedan emplearlo de manera correcta. Un programador de aplicaciones. El programador de aplicaciones, si yo tengo una empresa, yo tengo que almacenar mi información, ya tengo un administrador de base de datos, ya lo mandé a crear, ya esa persona ya lo hizo. Ahora, necesito a alguien que me diseñe un sistema que yo pueda manipularlo sin necesidad de saber
yo de base de datos. Entonces, para eso se contratan los programadores de aplicaciones. Un programador de aplicación es la persona que se encarga de desarrollar un software o un sistema informático que me va a permitir consultar y también editar esos datos directamente de una base de datos. Ahora, el usuario final, pues obviamente necesitamos usuarios, necesitamos empleados que se encarguen de manipular, ya sea de insertar datos, de eliminar, de hacer consultas, sin necesidad de saber base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas saber programar una base de datos, no necesitas saber programar una aplicación web o un sistema informático que te permita consultar esos datos. Simplemente tú como usuario debes de conocer el funcionamiento de tu sistema y ese sería el usuario final. Todas las bases de datos tienen una cierta estructura. Esas bases de datos deben de ser muy bien estructuradas. Cada tabla debe tener su nombre. Debe tener esa tabla sus columnas. Debe tener el tipo de datos de esas columnas. Debe tener esa tabla a la que pertenece cada columna. Y por supuesto, esas bases de datos deben estar identificados con las llaves primarias y foráneas porque es su identificador. Ahora bien, vamos a trabajar con el modelo conceptual de datos o también conocido como modelo entidad-relación. Esto con la finalidad de que ustedes puedan entregar un trabajo. Muy bien, con el modelo de datos es una forma de que nosotros vamos a solucionar un problema, vamos a atender un problema, ¿sale? En él vamos a responder dos preguntitas. ¿Qué datos nos interesan para nuestra aplicación? O sea, en mi empresa, en mi negocio, ¿qué datos yo voy a manejar? Por ejemplo, si vendo, ¿qué ocupo saber de clientes, de proveedores, de ventas, de productos, personas que me van a distribuir esos productos? Y sobre todo, ¿cómo los voy a organizar? ¿Cómo van a estar organizados esos datos para que yo pueda consultarlos y hacer uso de esa base de datos correctamente? Vamos a ver cómo se construye una base de datos. Tienen su estructura, tienen sus pasos para elaborar una base de datos. Primero, nos vamos con el modelo conceptual de datos. En este tenemos que crear el modelo entidad-relación, lo cual me va a permitir tener en claro cómo se van a relacionar esos datos. Por eso de ahí viene el modelo entidad-relación. ¿Cuáles son los elementos? Debe tener entidad, debe tener relación y debe tener atributo. Les voy a explicar a detalle más adelante. Después viene el modelo lógico de datos. Viene el modelo jerárquico, modelo en red, modelo relacional. Aquí podemos aplicar el modelo relacional, que es con el que vamos a trabajar, donde vamos a aplicar ya más a fondo lo que viene siendo el modelo entidad-relación. Por último, modelo físico de datos. Nos vamos con el jerárquico, en red y relacional. De igual manera, vamos a utilizar un gestor de base de datos que es MySQL, donde vamos a trabajar una base de datos en sí, ahí la vamos a elaborar, ¿sale? Lo vamos a trabajar en MySQL, en Access se podría, pero vamos a trabajar con MySQL. Entonces, esa sería una forma de cómo construir una base de datos. Primero, tenemos que hacer el modelo entidad-relación. Segundo, pasarlo al modelo relacional. Tercero, implementarlo a través de un gestor de base de datos que viene siendo MySQL o MySQL. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo empezar a construir y cuáles son esos elementos importantes de una base de datos, en especial del modelo entidad-relación, porque gracias a él vamos a poder crear una base de datos. Entonces, ¿qué es un modelo entidad-relación? Dice que el modelo entidad-relación también es denominado modelo conceptual de datos. Esta es una técnica especial de representación gráfica que incorpora información relativa a los datos y la relación existente entre ellos. ¿Sale? Entonces, aquí lo vamos a representar, o sea, si nosotros vamos a realizar un emprendimiento, necesitamos agilizar esos datos, organización de los datos, necesitamos implementar una base de datos, pero para ello primero necesitamos construir, como se los dije anteriormente, el modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación me va a permitir saber cuáles son esos datos que yo voy a necesitar organizar. Yo les voy a mostrar un ejemplo de ventas,
Por ejemplo, en una venta, ¿qué se necesita? Necesitas de un proveedor, necesitas de productos, necesitas de un vendedor, necesitas de un cliente. Entonces, para que yo pueda tener un sistema de ventas, necesito organizar esa información. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un modelo entidad-relación. ¿Cuáles son los elementos de un modelo entidad-relación? Uno, debe tener entidad. Una entidad, ahorita lo vamos a tocar más adelante y a detalle. Un atributo, una relación y por supuesto las claves. Esos son los elementos que necesitamos para que podamos crear un modelo entidad-relación. Ahora bien, hablamos de los elementos del modelo entidad-relación y ahora hablamos con identidad. Es todo aquel objeto real o abstracto el que se quiere obtener información. Les decía yo de la base de datos de venta. Ahora, tengo mi entidad, por ejemplo, mi entidad cliente. ¿Sale? ¿Cómo se denota un modelo entidad-relación? Se denota de la siguiente manera. Aquí donde dice notación, dice nombre de la entidad. Siempre va a llevar un nombre. Esa entidad siempre va a llevar un nombre. Por ejemplo, el cliente se puede llamar como entidad cliente. Esos productos que yo voy a vender, pues no podemos poner, por ejemplo, jabón, aceite, pastas o otros productos, no, sino lo vamos a denominar como una sola entidad y todos esos productos se van a englobar con el nombre de producto. Ahora, un vendedor, obviamente sabemos que en una tienda hay muchos vendedores, pero no podemos ponerle, por ejemplo, Juan, Pedro y todo, etcétera. Entonces necesitamos denominar un solo nombre. Entonces una entidad para englobar a todos esos vendedores le vamos a poner vendedor. Entonces una entidad debe tener un nombre que englobe a cada elemento de lo que tú necesitas resolver. Por ejemplo, tenemos cliente, vendedor y producto. Esas serían mis entidades. Viene, después de una entidad viene el atributo. Cada entidad tiene atributo. Por ejemplo, un cliente. La entidad cliente, que ya lo vimos anteriormente, tiene características, tiene propiedades. Entonces, esas características, esas propiedades se les conoce como atributo. Entonces, un cliente que tiene un RFC o tiene una CURP, tiene un nombre, tiene un teléfono, tiene dirección y tiene email. Entonces, esas propiedades de la entidad se le conocen como atributos. ¿Cómo se representa? Aquí dice notación abreviada. Entonces, un cliente, para denotar una llave primaria, debe identificar uno de los elementos más importantes de esa entidad, que sería un elemento que no se repita. Por ejemplo, en cliente, un RFC es único, una CURP es único, nadie más tiene una curva idéntica a la tuya. Un nombre sí, hay muchas personas que se llaman como tú. Un teléfono puede coincidir, una dirección puede ser la misma, un email también puede coincidir. Entonces, un atributo que sea único y que identifica a la entidad puede ser el RFC o la CURP porque no se repite. A eso se le conoce como llave primaria. Entonces, para representar una llave primaria tenemos que agregar el asterisco. La entidad y de sus atributos, vamos a hablar de la relación que existe entre ellos. La relación es la representación de una asociación producida entre los objetos del mundo real. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, si yo tengo un cliente, ese cliente lo voy a relacionar mediante un rombo con la otra entidad. ¿Cómo sería? El cliente compra producto y el producto es comprado por clientes. Entonces ya aquí ya veo que ya hice mi relación. Así se denota una relación entidad con otra entidad a través de un rombo y un verbo que va a relacionarlos. Muy bien, en una relación la cardinalidad es algo indispensable, es algo muy importante, lo cual estas representan el número de ocurrencias que existe entre entidades. O sea, vamos a relacionar dos entidades. En este caso tenemos la relación que hicimos anteriormente, que fue la de clientes y la de productos. Esta la relacionamos a través de eh, que los clientes pueden comprar productos y los productos son comprados por clientes. Entonces esa relación que existe debe llevar una cardinalidad, que así se le conoce, o los numeritos que ustedes ven ahí entre paréntesis. Por ejemplo, el primero dice persona, que es la entidad, es propietario, que es la relación,
y la otra entidad vivienda. Entonces, una persona es propietario de una vivienda. En el caso del cero significa que es mínimo. ¿Sale? Ahora, una vivienda puede ser propietario una persona. Entonces, esta relación se pone una persona es propietario de una vivienda. Entonces es 1-0 porque es mínimo. Ahora lo otro, una vivienda es propietario de una persona. ¿Sale? Entonces, como tenemos 1-1, 0-1, 0-1, que este 0 con este 1 representa una cardinalidad mínima, pero se considera como 1. Entonces la cardinalidad sería 1-1. Ahora vamos con el otro. Una persona está censada en una localidad, ¿sale? Y en una localidad pueden estar censadas muchas personas. Si se dan cuenta, aquí con el simple hecho de que aparezca una n, ya sería cardinalidad 1 a muchos. Esto de cardinalidad ustedes lo pueden encontrar en su libro, que sería cardinalidad de 1 a 1, 1 a muchos y de muchos a muchos. ¿Sale? Son algunas de las cardinalidades que existen, más importante. Muy bien, entonces ya explicamos dos, vamos con la otra. Ahora tenemos un profesor enseña a muchos alumnos y un alumno puede ser enseñado por muchos profesores. Si se dan cuenta, aquí aparece 1, aparece n, que n significa mucho, se los vuelvo a repetir. Y en alumnos su cardinalidad también aparece como 1 a n. Entonces, cuando ambas cardinalidades aparece o al menos una n, significa que esta cardinalidad va a pasar a ser muchos a muchos. Vuelvo a darle un repaso así general. Si en las cardinalidades, aquí en lo que tenemos entre paréntesis, ustedes se van a preguntar, a ver, una persona es propietario de una vivienda. Muy bien. Y una vivienda puede ser el propietario una persona. Por lo tanto, como no hay n aquí y simplemente son 1, su cardinalidad va a ser 1 a 1. Vamos con el otro. Dice, una persona está censada en una localidad. ¿Sale? 1, 1. Y una localidad pueden estar censadas muchas personas, pero con el simple hecho de que de este lado ya aparece la n y aquí el 1, 1, entonces automáticamente pasa a ser cardinalidad 1 a muchos. Muy bien, ahora vamos con el otro. Un profesor enseña a muchos alumnos y un alumno es enseñado por varios o muchos profesores. Si se dan cuenta, aquí ya está 1, n, 1, n. Entonces, esta relación automáticamente pasa a ser de cardinalidad de muchos a muchos por el simple hecho de que la n aparece en ambos lados. ¿Sale? Entonces, así es como se va a obtener la cardinalidad. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo empezar a sacar las cardinalidades. Yo les voy a hacer este ejemplo. Tenemos la entidad cliente, la entidad producto y tenemos la relación compra. Un cliente compra productos y productos es comprado por clientes. Esa es la idea, la relación que ustedes van a hacer cuando vayan a hacer su trabajo. Un cliente se relaciona con el verbo compra. ¿Qué compra? Productos. Y un producto ¿Qué pasa con el producto? Es comprado. ¿Por quién? Por clientes. Bueno, ahora sacamos las cardinalidades. Tenemos entidad, tenemos la relación, tenemos la entidad. Son dos entidades que se relacionan. Muy bien. ¿Cómo sacamos la cardinalidad? Preguntamos, primero se pone paréntesis, ponemos el 1 o n o 0, dependiendo si es mínimo o es máximo. Si es máximo se pone 1, pero ponemos el 1. Para que ustedes no se hagan, no se enreden, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sale? Tenemos un cliente compra un producto, ¿sale? Un cliente compra un producto. Puede ser, ¿no? Tú vas a la tienda y puedes entrar y tu cliente eres uno. ¿Qué puedes comprar? Un refresco. Ya compraste un producto. Muy bien. Ahora, un producto. O muchos productos más bien, porque ya compraste uno. Ahora, muchos productos. Compraste un refresco, una sabrita. Compraste una galleta, un chicle. Ya son muchos productos. Ya se le pone N, porque N se denota como muchos. Ahora, muchos productos son comprados por uno o muchos clientes, ¿sale? Por ejemplo, una Coca-Cola.
una Coca-Cola lo puede comprar varios clientes, o otro producto lo pueden comprar varios clientes. Entonces aquí tenemos que esta cardinalidad sería de muchos a muchos. Entonces automáticamente como aparece n, entonces n está aquí y n está acá. Les dije que eso significa que es uno a muchos, aquí es uno a muchos, pero como aparece n en ambos lados, automáticamente pasa a ser de cardinalidad muchos a muchos. Ahora muy bien, esos atributos también bueno, la relación tiene sus atributos. ¿Cuáles serían sus atributos? Hay una fecha en que se compra ese producto, hay una cantidad que se compra de ese producto. El cliente aquí, si se dan cuenta, cuando nosotros vamos a la tienda y te dan tu notita, te aparece el nombre cliente, CUR o RFC del cliente. Entonces ya pasaría aquí también su atributo de cliente. Producto también sería como el código del producto. Entonces ya pasaría aquí el código de producto. Entonces esa relación ya pasaría a ser una entidad, una nueva entidad.